Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Hola futboleros, hola futboleras, os vengo a hablar de la aplicación de fútbol B-Soccer, una aplicación súper completa en la que tienes los resultados de tu equipo favorito, de tus ligas favoritas, de los equipos que quieras seguir favoritos, miles, del Zaragoza, del Guadalajara, del que quieras, puedes ver los partidos y vivirlos en directo con todo tipo de información, tarjetas, goles, fuera de juego, todo lo que quieras, noticias de actualidad, de última hora, información de todos los jugadores de todas las categorías de todas las ligas del mundo y clasificaciones en directo de tercera división aragonesa, de lo que quieras. Y espero que os guste esta aplicación, os dejo el link para que os la descarguéis. Y ahora seguimos con el vídeo. Bueno, futboleros, este fin de semana había jornada en tercera división Grupo Aragonés, la jornada 24ª, y nos iba a dejar un Club Deportivo Teruel, Club de Fútbol Illueca. El partido iba a acabar con 2-1 a favor del conjunto turolense, que se iba a adelantar en el minuto 45 más el descuento mediante Crespo, y al descanso se iba con ese 1-0. En el 53 otra vez Crespo pondría el 2-0 y ya todos pensaban que iba a acabar así el partido, o que incluso podría marcar a un gol más el conjunto turolense, un Illueca que había aguantado muy bien la primera parte y la segunda que empezaba un poco dubitativo. Pero en el 69 y de penalti, Morales metía en el partido a los suyos y iban a sufrir los de la capital del Torico ante un Illueca que pensaba que podía lograr sacar un punto de pinilla, ya que ese gol en el 69 de penalti le daba vidilla. Finalmente se iba a acabar el partido con 2-1, que deja al Teruel más líder con 51 puntos y al Illueca séptimo con 35 a 6 de los puestos de los playoffs de ascenso a Segunda División B, que lo marca el Deportivo Aragón, filial del Zaragoza, con 41 puntos. Os dejo la clasificación completa de tercera división Grupo Aragonés. Darle like, suscribiros y sobre todo, antes de ir acabando el vídeo, espero poderos anunciar alguna sorpresilla para este fin de semana o para esta semana, ya que vamos al partido del Ebro contra el Leganés en Copa, y espero traeros alguna sorpresa más aparte del vídeo que se puede hacer. Ahora sí, adiós futboleros, disfrutar, adiós. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo en la Romareda